Bienvenidos a Asia Pacífico 2024. Yo soy Jorge Antonio Chávez. En el programa de hoy hablaremos sobre las cadenas de suministro en la región del Asia Pacífico. Sin más preámbulo, damos inicio al primer bloque del programa. Y comenzamos el programa hablando sobre comercio y vamos a tener una entrevista con John Valdeiglesias, quien es investigador del Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. John, bienvenido a Asia Pacífico 2024. Gracias, Jorge. John, tú has presentado una ponencia en la reunión del Consorcio de Centros de Estudios de APEC que tiene que ver con el friendshoring, el nearshoring y el reshoring. ¿Podrías explicarnos en qué consisten estos conceptos? Sí, son conceptos nuevos que están surgiendo a raíz de la guerra comercial y la reconfiguración comercial. El nearshoring consiste en economías que se encuentran cerca de las economías más importantes, China o Estados Unidos. Ejemplo, México y Canadá en el caso de Estados Unidos. Estos países, sobre todo México, recibe inversión extranjera de muchos países para poder asegurar sus exportaciones al que es el mercado más importante, Estados Unidos, y poder también abaratar la logística, los costos de transporte. También hay temas de costos laborales que son también beneficiosos. Esto tiene que ver con los riesgos que aparecen en el comercio mundial. Y friendshoring es lo mismo, pero en lugar de instalarse en un país cercano, es instalarse en un país amigo. Por ejemplo, para eliminar los riesgos, ¿no? Cuando hablamos de nearshoring, economías cercanas, hablamos de algo geográfico fijo, pero cuando hablamos de friendshoring, amigos, tiene que ver con algo más subjetivo, más difícil de mantener. Por eso que es muy importante que el Perú, por ejemplo, mantenga su amistad con China, para que nosotros podamos seguir recibiendo inversión extranjera como el puerto de Chancay, mucho más inversión extranjera, sobre todo dentro de esto que se llama la iniciativa de la Franja y la Ruta. Claro, y el reshoring implica en buena cuenta repatriar las inversiones, ¿no? El reshoring es algo que no ha funcionado porque Estados Unidos quiso repatriar las inversiones cuando empieza la guerra comercial que estaban en China hacia los Estados Unidos, pero no se pudo porque las empresas obedecieron a otros criterios más logísticos y finalmente lo que más surgió fue el nearshoring y el friendshoring, ¿no? John, ¿cuál es la lógica detrás de estos conceptos? ¿Se busca fortalecer la resiliencia de las cadenas de suministro? ¿Se busca reducir costos? ¿O tiene que ver más con una dinámica de fragmentación geopolítica y geoeconómica por factores como la competencia sistémica entre China y los Estados Unidos? Claro, según algunos estudios no hay mucha fragmentación porque la tecnología, los avances están permitiendo que podamos estar conectados en la globalización. Pero la principal variable que está explicando estos nearshoring y también son es logística y el friendshoring, son hacer frente a los riesgos. China es una economía que se proyecta seguir creciendo y tiene que interactuar con el comercio internacional, con el mundo internacional. Entonces, las cantidades de relaciones en cuanto a inversión en comercio son muy grandes y eso permite que China pueda seguir creciendo internamente, ¿no? Una vez que comercializa. Entonces, el riesgo es algo que cada vez es más preocupante para China. China no solamente ha sufrido la guerra comercial, sino también la pandemia. La pandemia y la guerra comercial, ambas son motores de este movimiento. Entonces, finalmente, China quiere acceder a Estados Unidos porque Estados Unidos es actualmente la economía más grande, la que más compra, ¿no? Y por lo tanto, una manera de asegurar esos mercados es instalarse en países que están cerca o que son amigos y que les va a permitir seguir accediendo al comercio internacional. O sea, es decir, que estas dinámicas no son privativas de economías como la de Estados Unidos. O sea, Estados Unidos repatriando sus inversiones hacia los Estados Unidos o moviéndolas a países amigos o a países que estén cercanos, sino que China también está llevando a cabo este tipo de prácticas. Una gran diferencia entre Estados Unidos y China
muy importante y que lo ha aprovechado México es que Estados Unidos es la economía que más compra y China es la economía que más da inversión extranjera. Entonces, hay dos beneficios en este comercio distintos que países como Perú tienen que tenerlos claros para aprovechar. Entonces, Estados Unidos básicamente tiene empresas privadas con algunas inversiones, pero los principales beneficios es que es un gran mercado, incluso para China, y sobre todo y obviamente para el Perú. En cambio, China tiene lo que se llama la iniciativa de la Franja y la Ruta. Ahí tenemos el puerto de Chancay y tenemos muchas inversiones a nivel regional en el mundo. Y lo que más representa China es justamente las inversiones, ¿no? Inversión extranjera en puertos, en aeropuertos, trenes, carreteras, y ahí es donde, digamos, se mueven ambas economías. Ambas economías tienen sus propias estrategias. Claro, pero en el caso de las inversiones no hablaríamos propiamente de nearshoring o de friendshoring o de reshoring, ¿no? Sino hablaríamos de una dinámica de inversión extranjera en obras de infraestructura de gran calado, porque digamos, China no es que esté desarrollando necesariamente producción en los lugares en donde desarrolla obras de infraestructura, ¿no? Bueno, hay una relación, de hecho, los países que van a exportar más, los que se han beneficiado, ¿quiénes son? México, Vietnam, Taiwán. Los que van a, digamos, exportar más es justamente porque antes de eso están recibiendo más inversión extranjera. Es decir, China construye plantas en México y también hay interés de BYD, de automóviles eléctricos, de instalarse en México. Una vez que se tienen nuevas plantas en estas economías beneficiadas, se exporta más. Entonces, de todas maneras, hay una relación con la inversión. El nearshoring y el friendshoring también te va a permitir beneficiarte en términos de inversión. Pero, John, quisiera que nos cuentes de qué manera puede tener un impacto estas dinámicas de friendshoring, de reshoring y de nearshoring en las economías de APEC. Ya, depende y también es heterogéneo. Quien se va a beneficiar más de esta configuración del comercio internacional y de estos nuevos conceptos de nearshoring y friendshoring son aquellas economías que están más insertadas en las cadenas globales de valor. México, por tener un tratado de libre comercio con Canadá y Estados Unidos durante mucho tiempo, desde los 90 me parece, ellos ya tienen infraestructuras instaladas y tienen productos manufacturados que se desarrollan. Por lo tanto, si algún país se desvía o alguna economía se desvía del comercio, lo que está ocurriendo entre Estados Unidos y China, quien va a reemplazar a esa disminución que China, por ejemplo, vende a Estados Unidos, va a ser aquella economía que produzca bienes manufacturados y bienes tecnológicos. En la medida que la cartera de exportación tenga más componentes en productos tecnológicos y manufacturados, va a ser más beneficioso para que el país se beneficie. En ese sentido, los resultados de las 21 economías de la PEC es heterogéneo y Perú actualmente está en una desventaja porque nosotros básicamente exportamos materias primas, productos primarios y todavía muy pocos bienes manufacturados y tecnológicos. Entonces, los países que están más insertados en estas cadenas de valor, que por lo menos son capaces de producir algunos insumos manufacturados, esos son los que van a aprovechar. Y ahí Perú tiene una gran oportunidad para aprovechar, ¿no? Antes, si nosotros queríamos exportar productos manufacturados, teníamos que exportar todos los productos. Ahora es más fácil para las economías en vías de desarrollo aprovechar el comercio internacional porque las cadenas globales de valor nos permite que solamente nos especialicemos en algunos insumos, aprovechar nuestras relaciones con China, con Corea, con Taiwán y poder insertarnos de la manera como lo están haciendo las economías que avanzan más rápido. Claro, o sea, existen oportunidades por la existencia de estos bienes intermedios, la posibilidad de que brindan los tratados de libre comercio multilaterales y plurilaterales de generar acumulación de valor. Pero, John, quisiera que nos comentes cuáles son los atributos que debieran tener las economías que quieren beneficiarse de dinámicas como el friendshoring y el nearshoring.
Bueno, las experiencias en China asiática nos sirve a nosotros en la medida que nosotros podamos insertarnos, también podemos negociar. Por ejemplo, Tailandia, los países del sudeste asiático han negociado con China para poder también proveer de productos manufacturados. Nosotros también podemos negociar, aprovechar las buenas relaciones que tenemos para exportarle a China algunos productos manufacturados. Eso, la política permite eso, ¿no? La política permite que los países puedan ayudarse si son considerados justamente países amigos, países socios. Y nosotros somos un país socio y somos un país amigo de China. China tiene mucha más cercanía con África. También podemos observar cómo se han desarrollado buenas relaciones ahí y nosotros también podemos ofrecer para beneficiarnos de esta recomendación. Entonces, negociar y también buscar alianzas puede ayudar a insertarnos más rápido de lo que el mercado solamente va a permitir, ¿no? Las relaciones políticas pueden acelerar estas cosas que se puedan hacer realidad más rápido, ¿no? Y se puede hacer realidad en el Perú, ¿no? Claro, y en el caso de China hay que considerar que existen una serie de empresas que invierten, que son empresas de capitales públicos, son empresas estatales que están bajo el control del Partido Comunista, así que en la medida en que hayan buenas relaciones políticas se hace más viable que puedan tener lugar estas inversiones. Pero también existe una agenda en materia de educación y en el desarrollo de capital humano en el campo de la ciencia y la tecnología para poder aprovechar esta inversión, ¿no? Claro, esa es una diferencia, por ejemplo, entre Estados Unidos y China. China, más del 50% todavía de las empresas son estatales y reciben directivas. Es por eso que ellos pueden hacer alianzas de manera más rápida, por ejemplo, que Perú. Y también, como dices, la restricción vendría más por el lado interno, es decir, cómo está la educación en el Perú, cómo está el avance tecnológico en el Perú, cómo están trabajando las empresas con el Estado, con la sociedad para llegar a metas. Entonces, la restricción más va por el lado interno, porque las oportunidades cada vez son mayores y cada vez son más fáciles, ¿no? Como las cadenas globales de valor. Entonces, es justamente quien tiene que dar un mayor empuje, factores desde Perú, ¿no? Factores internos, desde la política, aprovechar todas estas oportunidades que nos ofrece la PEP, que nos enseña, y también aprender las economías que están presentes en el Perú, ¿no? En esta cumbre. Claro, sin duda, hay una agenda bastante amplia en el campo del desarrollo del comercio y requiere un trabajo muy importante en el desarrollo de capacidades científicas, tecnológicas en el campo de la educación y también en el campo de las políticas públicas. John, ha sido muy interesante conversar contigo con respecto a comercio internacional. Muchas gracias por haber estado en Asia Pacífico 2024. Gracias también, Jorge. Ha sido John Valdeiglesias, investigador del Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Nosotros vamos a una pausa y volvemos con más en el programa. Trujillo es sede de APEC Perú 2024 y tiene como eje principal el tema de seguridad alimentaria. Por ello, un equipo de TV Perú viajó a esta región para conocer uno de sus pilares económicos, la agroindustria. En este primer informe conoceremos todo sobre la producción de la caña de azúcar. Acompáñennos en este recorrido. Un equipo de TV Perú ha llegado a la ciudad de Trujillo y ahora estamos en la playa Huanchaco, exactamente a media hora de Casagrande, una de las plantaciones de caña de azúcar más importantes del norte del país. De la caña no solo se extrae azúcar, sino también alcohol, melaza y bagazo. Llegamos a las plantaciones de caña ubicadas dentro de la provincia de Ascope, en el departamento de La Libertad, para ver cómo se realiza la cosecha y recolección de este insumo que permite que este dulce elemento llegue a su hogar. El 90% de la caña de azúcar que se produce en nuestro país viene del norte y hemos venido aquí hasta el distrito de Casagrande para conocer las fases del proceso de producción. En
En la actualidad se utilizan modernas máquinas cosechadoras, lo que agiliza el proceso de recolección. Estas cosechadoras cosechan 50 toneladas por hora. En este frente de cosecha tenemos 5 máquinas. Nosotros ahorita tenemos que cosechar toda esta caña para poder transportarlo hacia los vagones y poderlo llevarlo a la fábrica. Además, ahora el proceso es amigable con el medio ambiente. Como se puede ver, esta es una operación sin quemar caña. Antes, cuando se hacía la operación de cosecha a mano, primero se tenía que quemar la caña. Gracias a la diversidad y riqueza de nuestros suelos, nuestros productos son reconocidos por su gran calidad y la caña de azúcar no es la excepción. El clima que tenemos, que es un clima espectacular, podemos cosechar todo el año. Una ventaja competitiva con respecto a otros productores de azúcar, ¿no? La fábrica puede llevar hasta 11.000 toneladas de caña diarias de molienda. La proporción es más o menos a 10 a 1, o sea, nos salen 1.100 toneladas de azúcar en esa operación. Una vez que las cosechadoras realizan el corte de caña, estas son transportadas a la fábrica donde tienen que pasar por el proceso de separación de sólidos, cristalización y centrifugado. De la plantación vamos a la refinería para ver cómo se controlan estos procesos. La ventaja de la refinería es que es el 90% automatizado. Quiere decir que solo con un operador podemos controlar desde el ingreso hasta la salida del azúcar. Todo se monitorea desde la sala de control. El operador puede revisar cualquier anomalía en el proceso a través de las distintas cámaras, siguiendo los más estrictos estándares, donde se controla hasta el tamaño del cristal del azúcar. Otro producto bandera es el arándano. Actualmente somos el primer exportador a nivel mundial de esta cotizada fruta. En Casa Grande vimos una nueva modalidad de cultivo. Este arándano se cultiva en maceta. Dentro de la maceta el sustrato que tenemos es fibra de coco. Es este el sustrato. Recién comienza la temporada del arándano, pero ya podemos ver a los cerca de 200 cosechadores con sus jarritas recolectando esta fruta. Acá tenemos 53 hectáreas de arándano de la variedad Sequoia Pop. Como puede ver, es una variedad de un calibre grande, de un peso de baya en promedio de 5 gramos, 5.4 gramos. Esta variedad es considerada premium por su sabor y tamaño. ¿Pero por qué se recolecta en estos recipientes? Hay fruta que puede estar manchada o que puede tener algún defecto. Eso lo va separando en la jarra. Una vez recolectado es enviado a la fábrica para su empaque y posterior distribución. En la campaña de los años 2023-2024, Perú exportó 222.000 toneladas de arándanos frescos y Estados Unidos concentra más del 50% de la exportación de este producto. Todos estos cultivos son para exportación en su mayoría. Vamos a mercados europeos, al Asia, a Estados Unidos. Con este potencial de mercado, ¿cuáles son las expectativas por la inminente inauguración del megapuerto de Chancay? Con ese puerto definitivamente vamos a tener mucho más alternativas interesantes. Mientras acá generemos más empresas, se va a generar más fuentes de trabajo, más divisas. No podemos terminar este recorrido sin visitar una viña de uvas. Esta es de 70 hectáreas y podemos ver in situ el proceso de recolección de este producto, en el que también somos líderes mundiales de exportación. El Perú desde el 2022 ya viene siendo el primer productor de uva de mesa a nivel mundial. ¿Y esa es uva de mesa? Este es uva de mesa, correcto.
Pero ¿cuál es la característica de la uva de mesa? Son uvas de consumo directo, que no pasan por ningún otro proceso para que el consumidor final pueda consumirlas. En esta temporada se ejecuta el raleo, que es el corte para dejar espacio entre racimo y racimo y así mejorar su calidad. Este corte es con tijerita, no es como en otras frutas que a lo mejor con la mano, ¿no? Porque acá tienen que sacar el racimo. Todavía no hay una máquina que pueda reemplazar pues, la actividad laboriosa, la actividad manual que hacen las señoras, ¿no? En 2023, Perú inició la exportación de uva de mesa a Japón, uno de los mercados de mayor demanda, por sus más de 125 millones de consumidores. Pero como primer agroexportador mundial, tenemos además otros destinos importantes. Vendemos a Estados Unidos, a Europa y a Asia, ¿no? El mayor porcentaje es Estados Unidos. La agroindustria es un motor de nuestro desarrollo económico y social. Se espera que este año las exportaciones en este rubro alcancen los 66.000 millones de dólares. En una segunda entrega desde Trujillo, seguiremos explorando otros mercados y su impacto en relación a nuestros socios comerciales de Asia-Pacífico. Estamos de vuelta en Asia Pacífico 2024 y ahora vamos con nuestro segmento La Clase. Y el día de hoy vamos a hablar sobre la cooperación técnica internacional. Tenemos que decir que la cooperación técnica internacional es un vector fundamental de la política exterior de los estados, que busca precisamente el desarrollo, que busca que se compartan experiencias y recursos para poder lograr el desarrollo de distintas economías. Cuando hablamos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, el campo de la cooperación es absolutamente fundamental entre las economías desarrolladas del foro y las economías en desarrollo. ¿Cuáles son las modalidades a través de las cuales se puede concretar la cooperación técnica internacional? Puede ser a través de la donación de fondos, puede ser a través de la asistencia técnica con asesoramiento, trayendo a expertos para el desarrollo de programas y de proyectos de distintas características, puede ser también a través del despacho de voluntarios para apoyar en ciertas labores. La cooperación técnica internacional puede tener muchísimas modalidades. ¿Cuáles son los esquemas de cooperación técnica internacional que se pueden dar? Bueno, la más clásica es la cooperación norte-sur, en la cual el Estado del Norte es el Estado desarrollado que le brinda cooperación a un Estado en desarrollo. Existe también la cooperación sur-sur, en la cual los dos estados que son parte de la ecuación de la cooperación técnica internacional son estados en desarrollo, pero uno tiene una expertise, un conocimiento que puede compartir con el otro o tiene recursos que puede compartir con el otro. Existe también otro esquema que es el de la cooperación trilateral, en la cual hay un estado oferente que le brinda cooperación a un estado receptor, pero que el tercer elemento es un país o un estado del norte global que es desarrollado y que brinda fundamentalmente financiamiento que permite que el estado oferente pueda concretar su oferta de cooperación al estado receptor. Existe también, la cooperación no solamente se da a nivel de estados o digamos a nivel nacional, sino que existe cooperación incluso a nivel subnacional, en ciudades, gobiernos regionales, estados u otro tipo de entidades subnacionales pueden dar cooperación a entidades subnacionales de otros estados a través de lo que se llama la cooperación descentralizada. Esta cooperación descentralizada también puede ser norte-sur, sur-sur, también puede ser trilateral. Y también existe marcos de cooperación multiactor en el que no solamente participan estados o pueden participar entidades subnacionales, sino que pueden participar ONGs, organizaciones internacionales. Son marcos de cooperación bastante más complejos, pero que buscan impulsar el desarrollo. Y por supuesto, como yo decía al inicio,
la política exterior concibe a la cooperación internacional como un instrumento fundamental para la consecución de los intereses nacionales. Así que cuando uno ve la agenda de política exterior de un país, siempre debe observar cuáles son sus prioridades en materia de cooperación internacional. De qué manera a través de la cooperación internacional puede afirmar sus valores y puede promover sus intereses nacionales y compartir su experiencia en materia de desarrollo con otros estados y también compartir recursos que son fundamentales para la consecución de sus objetivos nacionales. Muchas gracias por habernos acompañado en esta edición del programa. Nos vemos mañana con más en Asia Pacífico 2024.